Bueno, Emilio Carrillo, estamos vivenciando esta experiencia de la lectura compartida de estos textos de La Nada, en el Rincón de Quico, en Sevilla. Y lo primero que me gustaría compartir contigo es alguna reflexión sobre el poder de un sutra. Cómo es que algunas palabras que provienen del ego, de la mente, no son capaces de provocar lo que provoca el sutra, que es como una semillita que se va creciendo. ¿Cuál es, digamos, la fuente del sutra o cuál es la diferencia? En principio, desde el punto de vista formal, no hay ninguna diferencia. Pero cuando cualquiera de nosotros nos acercamos a un sutra, da igual que lo hagamos en Occidente como que lo hagamos en Oriente, hay una modificación en nuestra actitud. Nos acercamos a un texto cualquiera y nuestra mente entra claramente a interpretar eso, a coger el bisturí, discernirlo, abrirlo e intentarlo comprender desde un punto de vista intelectual. Sin embargo, con relación a los sutras, es como si de antemano tuviéramos una especie de alerta, de un estar atento en el sentido de saber que esa no es la forma de acceder al significado profundo de un sutra, que para llegar y acceder a ese significado profundo no vale el bisturí de la mente, que tenemos que acercarnos sin utilizar la mente. Evidentemente eso es fácil de decir y difícil de hacer, pero en cualquier caso hay un matiz, hay una calidad distinta, una cualidad distinta en la actitud con la que nos acercamos al texto. Cuando nos acercamos a un sutra debido a esa cualidad distinta, y aunque la mente sigue estando presente, porque la mente así no se puede dejar, al contrario, a través de los hábitos es ella la que tiene que abandonarse, pero cuando nos acercamos a un sutra, con esa alerta, con esa cualidad distinta, nos acercamos a él, ahora que tenemos aquí una fuente cercana, que no sé si se escuchará en la grabación, de la misma forma que nos podemos acercar a escuchar el fluir de una fuente, el fluir de un río, una cascada, una catarata, el viento, el trinar de los pájaros, que ahí, aunque estamos escuchando, la forma de escuchar es totalmente distinta a cuando, por ejemplo, estamos metidos en una conversación o cuando estamos escuchando un vídeo como este. La cualidad cambia. Es algo de nuestra conciencia, de nuestra actitud hacia el texto, de nuestra actitud hacia las palabras. Y eso nos permite ir captando el significado profundo de las palabras, que no se basa en su interiorización, sino en absorberla, en permitir que se nos vaya metiendo en la sangre, que se nos vaya metiendo en el cuerpo, sin darle mucha vuelta a la cabeza. Por tanto, la diferencia es una actitud, la actitud con la que abordamos y nos acercamos a ese sutra. Y estos místicos como Sosán, que han escrito esos sutras, ¿de qué fuente proviene o de dónde proviene esa palabra que a través de su presencia plasma él en algo tan material como la palabra? Sosán, como otros muchos místicos, fue poco proclive a escribir mucho y habló más bien poco. Él fundamentalmente lo que podía mostrar lo hacía a través del ejemplo. El ejemplo entendido no como querer dar ejemplo a la gente, sino simplemente por unas pautas de vida, por un desenvolvimiento en la vida. Cuando él, por ejemplo, hablaba de la felicidad como estado natural, la felicidad incausada, él no necesitaba hablar mucho de ello, porque su vida, él mismo, era un ejemplo de eso. La gente podía ver en él la felicidad incausada, podía ver a una persona, entre comillas, imperturbable ante las circunstancias y que se mantenía instalado en la felicidad. Para eso no necesitaba él palabras, sino simplemente su propia vida. Entonces Sosán no escribió mucho. El texto de Shin Simin, que da lugar en la interpretación que de él hace Osho al libro de La Nada, es un texto en el que él lo que hace fundamentalmente es compartir, entendiendo la limitación de las palabras, entendiendo la limitación de una comunicación donde interviene la mente y entendiendo esta limitación. No obstante, él da un pasito más allá y dice, bueno, yo sí voy a compartir. Y voy a compartir en el entendimiento de que puede ser que a personas concretas, en momentos concretos, en función de su proceso conciencial, puedan hacer lo que antes comentábamos, absorber el significado. No interpretar conforme a unos clichés preestablecidos por la mente el significado, sino acceder al significado de lo que él nos transmite. Y él lo que nos transmite, dicho muy sucintamente, es la experiencia vital de la no-mente. Son palabras, son sutras que surgen de la no-mente. Y podemos decir, bueno, ¿y cómo es posible que algo surja de la no-mente? Pues sí, cuando empiezas a entender el significado profundo de ese sutra, te das cuenta de que esa persona que escribió eso, lo escribió de una forma distinta, lo escribió sin la intervención de la mente.
ya el hecho de buscar uno, entender el sutra, o el hecho de la misma reunión, de interpretar un texto o de escuchar una grabación, ya esa misma actividad de buscar es una actividad que viene de la mente. Efectivamente, y de hecho hay una gran insistencia en lo que estamos compartiendo acerca de la no búsqueda, en el sentido de que siempre estamos buscando metas, y no hay que buscar ninguna meta, es el aquí ahora. No hay nada que esté ahí esperando, no, todo está aquí ahora. No hay nada que esté ahí fuera, sino que todo lo tenemos ya dentro. Y además, cuando se encuentra eso que tenemos dentro, es cuando te percatas de que no hay una dualidad, de que lo interior y lo exterior no son compartimentos estancos, sino que lo exterior es una prolongación de lo interior y viceversa. Pero para eso tienes que encontrar dentro, no tienes que lo que comúnmente hacemos, buscar fuera. Entonces el proceso de búsqueda es un proceso que tiene que cesar, toda búsqueda tiene que cesar para que el encuentro con uno mismo se produzca. Cuando eso lo vamos viendo a lo largo de este taller, la propia metodología del taller quiere poner en eso en evidencia. Aquí no se trata de opinar, no se trata de discutir, no se trata de que tú, de que yo, de que cualquier participante en un momento concreto, pues yo pienso esto, pues yo sí creo que esto significa aquello, ¿no? La lectura compartida que estamos haciendo es enormemente simple, lo que estamos es compartiendo un texto. Es verdad que hay una persona, que en este caso yo, que es que lo lees en voz alta, pero en cualquier caso, todos los que estamos participando lo estamos leyendo a la vez. Y ya está. Entre cada capítulo, entre la lectura de cada capítulo, lo que hacemos es silencio. No ha lugar a interpretaciones mentales. Ese silencio va dirigido precisamente a intentar absorber ese significado que está detrás de las propias palabras. Y evidentemente no entrar en ningún tipo de debate, ningún tipo de reflexión, ni intentar, por supuesto, pensar que lo que yo siento es más válido que lo que tú sientes o viceversa, sino que simplemente cada cual en su interior, la semilla de alguna forma habrá afectado a su vida, lo estará transformando interiormente y la manera que afecte a ti, la manera que me afecte a mí, no admite juicio, no admite jerarquía, no admite escala. Tú estás en tu proceso conciencial, yo estoy en el mío, los dos son absolutamente respetables y a partir de ahí, entre tú y yo, además de la lectura de compartido, lo que es un silencio respetuoso, porque en ese silencio yo respeto la absorción que tú hagas de esa semilla y tú respetas la absorción que yo haga de esa semilla, sabiendo que no es ni mejor ni peor la interpretación desde el punto de vista de absorción que tú hagas o la absorción que yo pueda hacer. Es un enorme respeto al libre albedrío y al proceso conciencial de cada cual. La verdad que es asombroso cómo se da esto que dices, ¿no? Cómo una vez que uno ha leído el libro, que se ha complementado, que ha leído después el texto, el resumen que has hecho, o en la lectura misma, es como si la mente se callara y no tuviera ganas de hacer lo que hace siempre, porque y más los que vivimos por ahí más del intelecto que de las manos, de otras cosas, de otros oficios, que tenemos ese hábito de estar interpretando, cuestionando, queriendo entender o preguntar, opinando, diciendo nuestra opinión. Es increíble cómo al leerlo es como que uno deja de tener ese deseo de agregar otra cosa, de preguntar algo. La verdad que se produce el milagro. Se produce el milagro de que esa mente se calle un ratito y no quiere preguntar. En las pocas palabras que compartimos, más allá de la lectura del texto, en el arranque en la pequeña introducción, brevísima introducción que efectué, di mucha importancia, y eso está como telón de fondo en toda la lectura que estamos haciendo, a los hábitos. El ser humano en su vida desarrolla una serie de comportamientos, de conductas, que la mayoría de la gente piensa que son inmutables, que son naturales, entre comillas, y que son así y no puede ser de otra manera. Pero eso simplemente no es verdad, simplemente no es real. Lo real es que la mayoría de los paradigmas, pautas, conductas, comportamientos que llevamos a cabo no son sino hábitos. Y al ser hábitos pueden ser sustituidos por otro hábito. De la misma forma que el ejemplo que pongo, que me gusta poner, que el hábito de fumar puede ser sustituido por el hábito de no fumar. Es un hábito. Fumar no es algo inalterable e irreversible. Puede ser sustituido por otro hábito. Lo que sí tenemos que ser igualmente conscientes es que los hábitos que tenemos en nuestra vida, que nos parece que son inalterables y que no lo son, llegan a nuestra vida en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, casi sin darnos cuenta. Por la influencia de la familia, de los amigos, por la influencia social, de los paradigmas y las pautas establecidas por la sociedad, y se van instalando en nuestra vida.
Por ejemplo, el hábito de fumar, si a la mayoría de los fumadores se le pregunta ¿por qué empezaste a fumar? No hay una razón clara, simplemente, mira, pues empecé, yo qué sé, por los amigos, porque socialmente me hacía más maduro, vete a saber el motivo, ¿no? Pues bien, esos hábitos que nos parecían inalterables pero que no lo son y que están instalados en nuestra vida y que entraron casi por inercia, son perfectamente sustituibles por otros hábitos. Pero esa sustitución exige consciencia, esa es la diferencia, de que los viejos hábitos entraron sin darnos cuenta y sin embargo la sustitución por los nuevos hábitos exige darnos cuenta, exige consciencia. Pues bien, nos hemos habituado a utilizar la mente para todo y eso simple y llanamente no es así. Puede ser de otra manera. La gente puede pensar, anda ya por favor, ¿cómo va a ser de otra manera? ¿Cómo puedo vivir sin mente? Puede vivir sin mente. Hay una parte de nuestra vida donde la mente es necesaria. Por ejemplo, la conversación que estamos llevando a cabo, el haber previsto quedar aquí hoy a la hora que hemos quedado. La mente tiene su funcionalidad, pero ojo, la funcionalidad de la mente no es toda. Y en particular la mente no sirve para entender la vida, para acercarnos a la vida y para vivir la vida. La mente no está hecha para eso, está hecha para otras cosas, pero no para eso. Esto, en el hábito que tenemos adquirido de utilizar la mente para todo, parece un imposible. Sin embargo, cuando lo vas poniendo en práctica, cuando vas poniendo a la mente en su sitio, cuando por ejemplo la mente ante cualquier cosa de la vida te dice blanco, negro, bueno, malo, y tú le dices, mente, cállate, esto no es ni blanco ni negro, esto no es ni bueno ni malo, es simplemente pertenece a la naturaleza de las cosas, confío en la vida, no desconfío de la vida. La mente todo lo ve torcido, todo se basa en el conflicto porque es su sistema dual de funcionamiento, el contraste. Pues bien, cuando uno va adquiriendo poco a poco el hábito de dejar a la mente en su sitio, de poner a la mente en el lugar que le corresponde, tú lo has dicho muy bien, es como si la mente te fuera abandonando. Y esto es muy importante percatarse, no es que tú dejes a la mente, como tú quieras dejar a la mente, entras en el funcionamiento de elegir qué le gusta tanto a la mente. A dividir y a decir esto está bien, esto está mal. Ya está prefiriendo. Es decir, no, antes prefería estar con la mente, ahora prefiero no estar con la mente. Sigues prefiriendo. Es la trampa. Antes elegía elegir, ahora elijo no elegir. Es la trampa, efectivamente. Es el truco de la mente que es bastante sutil. No. Es instalar en tu vida ese hábito de poner a la mente en su lugar sin permitirle que enjuicie. Y cuando ese hábito se va instalando, simple y llanamente la mente, tú lo has dicho, es como si se cansara. Y hay un momento concreto en el que la mente te abandona, simplemente te abandona. Y ahí es posible entonces que en la vida podamos experimentar directamente, ¿no es cierto? Sin alejarnos de todo como suele suceder. Cada vez que pensamos en algo o que observamos algo, al actuar la mente en el momento, para juzgarlo, para preferirlo, elegirlo, lo que sea, pareciera que aparece ese fenómeno. Dejamos de conectarnos con eso y nos encerramos en nuestro mundo de pensamiento. Entonces podrá ser posible también que la experiencia directa pueda ser un hábito nuevo en nuestras vidas. Efectivamente. Hoy, aquí y ahora. La mente no conoce la experiencia directa. Todo se basa en la experiencia indirecta. Y es muy fácil de entender porque forma parte de nuestra vida cotidiana. La mente funciona en el acerca de. Eso es el pensamiento, la mente es acerca de lo que sea. Pensamos acerca de lo que sea. Pero cuando pensamos acerca de lo que sea nos estamos separando de eso. Para estar ahí con eso no es pensar acerca de, es experienciarlo directamente. Tú y yo estamos aquí, Sergio está conmigo. La experiencia de Sergio es una experiencia directa. Yo no pienso acerca de Sergio. Podría mi mente estar pensando acerca de Sergio. Eso significaría que yo estaría interpretándote, interpretando tus palabras, interpretando si me gusta o no me gusta el color de la blusa que lleva, la indumentaria tuya, el pelao, etcétera, etcétera, etcétera. Estaría interpretándote, estaría pensando acerca de ti. Una forma totalmente distinta es decir, no, es la experiencia vital, estamos compartiendo en estos momentos un encuentro. Y no hay mente en el diálogo, hay mente en la comunicación, pero no hay un pensar acerca de. Esa es la diferencia. Pero eso sucede en todo. En el ejemplo que se pone en el objeto que estamos compartiendo en el taller, te ponen por delante una rosa y dices, es hermosa. En cuanto que dices es hermosa, ya estás pensando en la rosa. Fíjate que cuando hablamos de no pensar, a veces la gente dice, ya no voy a descalificar, ya no voy a enjuiciar el negativo. No enjuiciar no es solamente lo negativo, es también lo positivo. Una flor no es hermosa ni no hermosa, es la flor. En cuanto que pienses acerca de la flor, en cuanto que la tildes de hermosa, estás pensando acerca de, y ya te pierdes la experiencia directa. Ahí está la rosa mostrándote todo su ser, y tú piensas acerca de ella diciendo que es hermosa, y entonces no captas al ser vivo que está ahí, lo estás ya interpretando bajo el cliché de la mente.
bueno, hay mucho de cultura en eso, porque si analizamos este mismo tema desde la conciencia, pero vemos las evidencias en el arte, por ejemplo, y comparamos cómo esto se plasma en las distintas expresiones del arte, en las distintas culturas, en Occidente, en Oriente, en la poesía, en la música, en el cine. Por ahí vemos una película oriental y decimos, ¿qué pasa? Que no avanza, que está en silencio, están callados y hacen un movimiento, hay 3 cámaras distintas para un segundo, y cuando pasa un segundo y nadie habla, es como que nos sentimos molestos. Y en la poesía también, lo que dice es esto del... Siempre hay acción en nuestra poesía, el arrancar la rosa, el olerla, el regalarla, lo que sea, pero siempre hay una acción, hay un movimiento, y pareciera que, bueno, hay mucho condimento de lo cultural en esta dificultad de experiencia directa, que bueno, obviamente que no nos enseñan de chicos a vivirlo, ¿no? Son hábitos culturales en este caso. El ejemplo de la obra de arte es muy manifiesto acerca de lo que estamos hablando. Cuando tú conectas con una obra de arte, tienes que conectar con la obra de arte. Es una experiencia directa. Cuando conectas con un cuadro, conectas con el cuadro. No interpretas el cuadro. Has conectado con la esencia que el pintor vertió ahí, la propia esencia interior de ese artista que la vertió en ese cuadro. Eso es conectar con una obra de arte. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Que tenemos delante el cuadro y lo interpretamos, nos ponemos a interpretarlo. ¿Qué habrá querido hacer? O que si los tonos están así, que si los tonos están acá, que posiblemente esto vino en la época histórica, mira, pues esto como fue dibujado en tal momento puede significar, ya estás acerca de, ya no estás con la obra de arte. Sin embargo, hay personas que, claro, en un momento concreto, conectan con la obra de arte, conectan con la esencia del artista, y eso es totalmente distinto. Ahí ya no hay una experiencia indirecta del acerca de, sino que hay una fusión. Bueno, pues eso es en la vida cotidiana. En la vida cotidiana es el cambio de hábito al que estamos haciendo referencia y que tiene de hilo conductor el taller que estamos desarrollando. Y también hablamos aparece en el taller el tema de algo que es muy común hoy en día, que es el tema de los sueños y de las metas, y de atraer los sueños, atraer las metas, ponerse metas, de fijarse objetivos. Y cuando nos adentramos en estos sutras, nos dicen, no hay esfuerzo, no hace falta el esfuerzo, no hay nada que hacer, no hay sueño, no persigas ningún sueño, no persigas ninguna meta. Y tenemos una memoria ahí por detrás que nos dice, si uno no persigue una meta, un sueño, es un irresponsable, es un inadaptado. Y bueno, y una serie de calificativos. Entonces, ¿cómo en este momento, en aquella hora, se puede compaginar, digamos, eso que pareciera que choca, digamos, con lo que nos han enseñado, con todos los paradigmas que tenemos de la enseñanza y del esforzarse por algo, de ponerse objetivos, metas? En comunicación lo podemos expresar de una forma lineal, aunque no tiene realmente esta forma tan lineal como yo lo voy a expresar. El quid de la cuestión es confiar en la vida. Confiar en la vida significa mirarla, no quejarte, no tener preferencia y saber que la vida es sabia, que la consciencia es sabia, que como cada uno quiera denominarlo a esa conciencia, la divinidad, como queramos denominarlo, da exactamente igual, es sabia, sabe lo que hace, que aunque tu mente ponga peros y aunque tu mente ponga reparos, todo es exactamente como tiene que ser, que todo encaja, que nada sobra ni falta. Y esto, claro, no es un tema intelectual, es un tema de sentirlo en la piel, de sentirlo en el corazón. En el momento en el que se tiene esa absoluta confianza en la vida, viene la aceptación. Todo se acepta. Se acepta lo que la mente dice que es bueno, se acepta lo que la mente dice que es malo. Se acepta el amor y se acepta el odio. Se acepta la serenidad y se acepta la ira. Se acepta el bien y se acepta el mal. Se entiende que todo forma parte de lo mismo, que todo tiene su lugar dentro de ese todo. Y tú no eres quien para preocuparte por eso. A mí me gusta decir, deja que se preocupe el todo. El todo sabrá porque existe el santo y existe el pecador, se dice en el libro de Granada. El todo lo sabrá. Curiosamente, Sergio, en el momento en el que se produce esa confianza y esa aceptación, y se produce también ese abandono de meta, es estar persiguiendo no sé qué y no sé cuánto, porque claro, la confianza y la aceptación lo que hace es que te desinquietes por completo, que comprendas que nada que tenga esfuerzo te lleva absolutamente a nada. En el momento en el que eso lo vas instalando en tu vida, y forma parte del hábito, lo vas instalando en tu vida, entonces sí lo comprendes.
entonces comprende eso que antes tú dejabas en manos del todo. Entonces tú sí comprendes por qué existe el pecador, por qué existe el santo, por qué existe el bien y por qué existe el mal, que realmente ves que forman parte de una unidad, que no son dualidad. Pero para llegar a ese momento en el que tú lo entiendes, antes tienes que hacer esa especie de abandono, esa especie de rendición, de decir, no, esto no tengo por qué preocuparme, porque el todo ya sabrá por qué, tener esa confianza. Y cuando hablo del todo, evidentemente lo podemos expresar de muchísimas maneras. Tener esa confianza y a partir de ahí, lo que a mí me gusta expresar es contemplar la vida como un río y flotar en el río de la vida. En la percepción que yo tengo de la vida, sin enjuiciar, viéndola como estamos contemplando ahora la naturaleza de este parque que nos rodea, de la misma forma que veo que aquí los pájaros van de un sitio para otro, que el sol va cambiando de posición y las sombras van cambiando de posición a nuestro alrededor, se ve, punto, no hay juicio, no hay ningún tipo de blanco o de negro. De la misma forma yo veo en la vida cotidiana como hay mucha gente que en el río de la vida se empeñan en nadar contra corriente. Bueno, y ahí está, no pasa nada, es su libre albedrío. Pero eso genera sufrimiento. Eso genera sufrimiento, inevitablemente genera sufrimiento, es inevitable. Pero por supuesto están en su derecho de nadar contra corriente. Veo a personas que en un momento determinado lo que empiezan a decir, no, no positivo, todo, no negativo, todo positivo. Y entonces intentan nadar a favor de corriente. Oye, pero se siguen esforzando, van a favor de corriente, pero se siguen esforzando, ¿no? Y lo que desde mi corazón bulle y lo que desde mi corazón siento es simplemente flota, flota. Que el río va hacia acá, tú vas hacia acá, que el río va hacia allá, tú vas hacia allá. Y se puede pensar desde la mente, pero entonces no vives, es decir, entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es mi papel? Claro, ¿cuál es mi papel? Y lo maravilloso es que en el momento real, no mental, en el momento real, en el que fluyes en el río de la vida, hay un momento concreto en el que te fusionas con la vida. Te das cuenta de que es que la vida no es algo distinto a ti. Por tanto, no es que la vida te esté llevando para acá o para allá, es que tú eres esa vida. Pero para eso tienes que flotar en la vida. De la misma forma que antes comentaba que para entender todo tienes que pasar por una especie de fase que hace que la mente se vaya cansando, de decir, oye, que el todo se preocupe porque existe el pecador y el santo. Ese no es mi problema. Y cuando deja de ser tu problema es precisamente cuando te das cuenta, bueno, pues aquí sucede exactamente lo mismo. Cuando flotas en el río de la vida es cuando en un momento concreto te percatas que es que la vida y tú no sois cosas distintas. Y que por tanto no es que la vida te lleve a donde la vida le dé la gana, es que tú eres esa vida, que evidentemente va a donde le da la gana. Esa es la diferencia. ¿Y porque confiamos, aceptamos todo o porque aceptamos todo, confiamos? Confianza y después aceptación. Hay que tener confianza. Es que la aceptación, si no confías, puede estar realmente lo que hay debajo de esa aceptación es resignación. Bueno, eso lo conocemos. Lo conocemos muy magníficamente. Entonces puedes decir, mira, yo la vida es muy puñetera, pero en fin, me resigno. No. Aquí estamos hablando de confiar en la vida en el sentido de saber de que la vida es un milagro absoluto. Y claro, cuando te das cuenta de que la vida es un milagro, a partir de ahí la aceptación es sencillísima. Sin embargo, si tú estás mirando la vida con el rabillo del ojo, esto está bien, pero vamos a ver ahora qué sorpresa me da, y eso entonces dice, no, pero yo acepto, no, tú te estás resignando. Esa aceptación desde hace un tiempo tengo una frase para esa aceptación. Yo, cuando aparece un episodio de mi vida, digo, ¿por qué he traído esto a mi realidad? En vez de ponerle un color, ¿no es cierto? Y en cierta forma esa aceptación, como dices tú, claro, es al confiar uno, acepta. Y al aceptar, también es posible que se vaya generando otra realidad nueva. Porque a partir de esa aceptación... Te unifica. Hay un momento determinado que la confianza que te lleva a la aceptación te unifica. La confianza te lleva a flotar en la vida. No nado, ni a favor ni en contra. Confío plenamente en la vida. Esa confianza te lleva a aceptar. Para acá, para allá, para acá, para allá. Tú aceptas. Y hay un momento concreto donde esa aceptación te abre las puertas de la fusión. Ves que eres la vida. Que la vida no es que te lleve o te deje llevar, es que eres la vida. Al ser la vida eres el todo y todo es tú. Ya no hay diferencia entre tú y yo, ya no hay diferencia entre yo y la rosa, entre la rosa y yo. Evidentemente la rosa es rosa y yo soy yo, pero la barrera ha desaparecido. Ya nos percatamos de que es la misma vida, de que es la misma conciencia expresándose. Y uno empieza a ser, por decirlo de alguna forma, el escenario donde todo ocurre. Empieza uno a tener el sentimiento, el sentido de que mi vida es el escenario donde todo está ocurriendo. Es como si yo fuera el gran teatro del mundo, donde todo se está desarrollando, donde todo se está desplegando. Y todo lo que ocurre sin excepción soy yo, sin excepción. Y cuando puedes vivir eso,
podríamos decir que estamos con la mente unificada. O sea, que ya la mente ha dejado de interpretar y de dividir. Claro, los orientales hablan de una mente singular, que es la que utilizamos tú y yo, cuando somos tú y yo, y hablan de una mente con mayúsculas, que es esa mente unificada, que es la mente, que es la real, que es la real. Y esa mente no es algo distinto de mí, soy yo. Pero para percatarme que soy yo y fusionarme con la mente con mayúscula, tengo que abandonar la mente singular. Ten en cuenta que es el proceso conciencial del ser humano. Nuestra conciencia es una conciencia individual. Venimos y estamos todavía en una conciencia individual. Esa conciencia egoica, esa conciencia de yo. Eso es un éxito de la evolución. De formas de vida inconsciente, el ser humano es una forma de vida consciente. Y en nuestro proceso evolutivo, lo que toca como primer estadio de la evolución conciencial es ese sentimiento de fragmentación, de separación, porque es así como surge la consciencia inicialmente, la conciencia de yo, la conciencia egoica, la conciencia individual. Pero en nuestro proceso conciencial, en el mismo proceso conciencial, en nuestra evolución, poco a poco hay un momento concreto en el que esa conciencia de individualidad nos damos cuenta que no es suficiente. Hay algo en nuestro interior que nos dice, no, hay más, tiene que haber más. Porque la vida llena, la vida plena que en mi corazón está ahí bullendo, tiene que ir algo más. Y entonces eso se abre las puertas a lo que, por llamarlo de alguna forma, yo denomino la conciencia de unidad, que es hacia la que está caminando la humanidad. Yo creo que los seres humanos somos cada vez más conscientes de que la conciencia fragmentada, dividida, individual, egoica, está ya agotada, que el modelo de sociedad que hemos forjado basándonos en esa conciencia egoica individual está agotado. Yo creo que eso ya lo sienten incluso personas que jamás verán un vídeo como este y que si escuchan un trocito le parecerá una auténtica locura lo que estamos comentando. Eso es un sentir cada vez más generalizado y eso está abriendo la puerta de la conciencia de la humanidad a ese nuevo estadio, que es una conciencia de unidad donde la dualidad de las divisiones, las fragmentaciones, las separaciones empiezan a diluirse y por supuesto a la mente, que es la clave, se le empieza a poner en su sitio. Y lo que pregunta la gente todos los días en los talleres es, bueno, esto lo puedo llegar a comprender, aunque bueno, para llegar a la comprensión no sería la pregunta, ¿no? Porque la pregunta que voy a hacer no partiría de esa comprensión. Pero se pregunta la gente muchas veces, bueno, esto es muy lindo, pero ¿cómo hago para compatibilizar esto con lo que ya está creado, con este inconsciente colectivo, con esta matrix, que aunque se está haciendo, notamos que se va desmoronando, se va descascarando, pero todavía hay hoy como una transición, donde todavía está eso y está lo nuevo y lo viejo conviviendo. Entonces, ¿cómo esta mente integrada, cómo se relaciona esta mente integrada, donde si logramos ese estado con lo que ya está o con lo que todavía está? Por experiencia no hay ningún tipo de contradicción. Es decir, yo transmito en ese sentido toda la tranquilidad. En cuanto a que estos nuevos hábitos se pueden vivir perfectamente en cualquier mundo. En cualquier mundo, en cualquier planeta, en cualquier estructura social. Porque la estructura social, el planeta, el mundo, no es que pase a ser lo de menos, es que lo integras. Porque ya no hay un rechazo a nada. Es que hay incluso una comprensión que llega a comprender precisamente el mundo en el que estamos. Las pautas de ese mundo, los paradigmas de ese mundo, saben que no son tuyos, que no tienen que ver contigo, pero están ahí como está la rosa, como está o el cardo borriquero, como está el árbol o como está la montaña. Y ves la realidad. Y por tanto no hay ningún elemento de rechazo. Y ves cómo todo encaja. Y al ver que todo encaja, tú no estás rozándote, tú no estás chocándote, tú no estás en contraposición. La clave es entenderlo. Más que comprenderlo, me gusta más la palabra, el término, el verbo entender. Entiéndelo. Date cuenta, por ejemplo, de cómo la mente, en cuanto que hay algo delante, ya lo está juzgando. Y no pasa nada, pero date cuenta. Sí. Entiende cuál es el funcionamiento de la mente. Date cuenta. Y en la medida en que te das cuenta y lo entiendes, cada vez que ocurra, como observador, mira otra vez, mira otra vez, mira otra vez. Eso es lo que va provocando que vaya instalándose en tu vida el nuevo hábito. Y cuando se instale ese nuevo hábito, de verdad, no hay que preocuparse absolutamente por nada. Todo encaja. Y en la vida cotidiana tú podrás seguir desarrollando tu actividad laboral si es que tienes una actividad laboral. Podrás seguir teniendo la relación con tu familia si es que tienes familia. Podrás seguir haciendo una vida, entre comillas, normal, absolutamente. Lo que ocurre es que la forma de vivirla será radicalmente distinta. Pero eso lo sabrás solamente tú. Emilio, una cosita más. ¿Qué se encuentra cuando se bucea en la nada? ¿Qué hay cuando uno
puede bucear ahí, navegar en la nada? Pues la nada está el todo, Sergio. Parece una respuesta protocolaria, pero no lo es. Es la experiencia interior, en meditación, en experiencia vital. Cuando uno de verdad en un momento concreto puede percibir, fíjate, estoy utilizando lenguaje y palabras para expresarlo coloquialmente, porque evidentemente ya no eres tú el que lo percibe, pero coloquialmente expresado, cuando percibes esa nada, te das cuenta que es el todo. Y te das cuenta de que en la dicotomía humana, hoy ya la ciencia al respecto está haciendo unas aportaciones maravillosas, la nada es el todo. Precisamente cuando está la nada es cuando está el todo. Si no hay nada es imposible el todo. Hoy la ciencia se ha acercado a ello de una forma maravillosa a través del concepto de vacío, que es un concepto, pero también es una experiencia. Sí, el vacío es como la mente disfraza la nada, como la nada es incomprensible, la ciencia, utilizando la mente, habla de vacío. Y la ciencia ha comprendido ya, a través de, ya lo intuyó Einstein, ya lo puso más de manifiesto en los años 60 Higgins, y los aceleradores de partículas lo han puesto de manifiesto muy recientemente. El vacío vive, el vacío es algo, el vacío vibra. Y hoy empezamos ya a entender que todo tiene su base precisamente en algo tan absolutamente incomprensible para la mente como en la nada, pero que la nada es el todo. Y esa nada tiene vibración, y esa nada vibra. Y esa vibración del vacío, esa vibración de la nada, es inefable. Es lo que origina la creación, su reverberación es lo que origina la creación. Y cuando, desde el punto de vista experiencial, ¡pac!, te metes en esa nada, lo ves. Ves que eso que la ciencia ahora está incluso empezando a demostrar, no es necesario demostrarlo. Es simplemente así, es lo real. Y puedes conectarte con la vibración de todo, porque es que es lo que somos, es eso. Es que no hay otra cosa. Todo vibra y eso que todo vibra es todo. Y la base de esa vibración es precisamente el vacío, es precisamente esa nada. Eso en la cultura oriental, en la mística oriental, ha estado bastante más presente que en la mística occidental, pero no obstante, en la mística occidental, personas como Juan de Yepes, como San Juan de la Cruz, supieron muy bien describir lo que es ese contacto con la nada, entre comillas, hablando de un éxtasis de alta contemplación, que es ese famoso poema de San Juan de la Cruz que comienza diciendo: entréme donde no supe y quedéme no sabiendo. Quien tenga interés por darse cuenta de lo que se percibe cuando se contacta con la nada, que lea ese poema de San Juan de la Cruz, porque lo pone muy bien, muy bellamente de manifiesto utilizando la poesía. ¿Algo más o nada? Nada, que es todo. Bueno, gracias, Emilio. Ha sido un placer.